En el nombre de Dios, hola. En la primera lección hablamos sobre dos características a saber, la desvergüenza y la modestia. Con base en las tradiciones que mencionamos, entendimos que la razón de los pecados cometidos por los seres humanos es la desvergüenza o el descaro. Estos dos, la desvergüenza y el descaro, afectan varios aspectos de una persona, desviándola del camino correcto. Por lo tanto, esta desvergüenza será completamente dañina para los humanos en este mundo y en el más allá. El Imam Sadiq, la paz de Dios sea con él, dijo: la desvergüenza es la base de la hipocresía, la desunión y la infidelidad. Fuente: Bihar al-Anwar, volumen 68, página 336. La antítesis de la desvergüenza o el descaro es la modestia o castidad, base de la belleza en los humanos. El profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su bendita familia, dijo: toda modestia es buena. Es decir, la modestia es lo mejor en todos los aspectos de la vida. Es decir, la modestia impide que los religiosos y los no religiosos hagan cosas inmorales o desagradables. En este sentido, la modestia incluye toda la belleza. Los especialistas en ética y los filósofos han propuesto diferentes definiciones de modestia. La modestia es una restricción del alma para cometer acciones inmorales y hace el abandonarlas por su indignidad. La modestia es una facultad y un atributo para el alma, cuyo rasgo hace que el alma humana se sienta encogida y asqueada a causa de las malas acciones. Causa estar disgustado por un acto que va en contra de la moral, porque tiene miedo de la culpa y la condenación. Se debe lograr la modestia ante el acto abominable, para que así actúe como elemento disuasorio y evite que la gente peque. En este sentido, el hecho de que se diga que el pudor o la modestia es una forma de restricción del alma para así no cometer acciones reprochables, no quiere decir que se deba llevar a cabo un acto desagradable, para luego crear un estado de rechazo de ese acto en esa persona. Por supuesto, uno de los tiempos o momentos donde esto le sucede a alguien, o sea, el sentir culpa o rechazo por el pecado, es después de llevar a cabo una mala acción. Pero este estado puede presentársele también a una persona antes de cometer un acto desagradable, pecaminoso o malvado. Y la importancia del pudor es precisamente el poder presentarse justo antes del acontecimiento de un pecado o cualquier otro acto indecente. Cuando una persona tiene la intención de realizar un acto reprochable, ya sea que lo piense solamente o que alguien lo incite a hacer el mal, es un impulso demoníaco interno, el cual invita a la persona a llevar a cabo el pecado, o puede resultar un impulso demoníaco externo, que lleva por medio de engaños y cualquier artimaña posible a que se lleve a cabo un pecado, haciendo el demonio parecer ese pecado como algo bueno, cuando en realidad no lo es. Pero la realidad es que si el ser humano se mantiene en su estado natural, en ese estado original, su alma sabrá distinguir lo correcto de lo incorrecto, el mal del bien, y ante la posibilidad de cometer un acto de transgresión o un pecado que pueda disgustar a Dios o ensuciar su estado de pureza, esa alma por sí sola se disgustará y entrará en una etapa de ira contra aquello que es malo y evitará por repulsión del mal llevar a cabo el pecado, sea grande o pequeño. El profeta Muhammad y su familia purificada, que la paz sea con todos ellos, tenían el más alto grado de modestia, siendo que no cometieron ningún pecado o acto abominable jamás en sus vidas. Así que es incorrecto afirmar que la modestia ha de salir a flote justo después de realizar cualquier acto abominable. Por supuesto, me gustaría agregar que es posible que una persona no sepa que este acto está prohibido y lo haga, pero después de darse cuenta de lo malo y desagradable de su acción, posiblemente se ponga muy molesto y triste por haber llevado a cabo un acto de transgresión y de conocer que ha desagradado a Dios exaltado sea. Y eso también representa la modestia. Así que de este modo actúa el haya o pudor, tal como un elemento disuasorio en el que en cualquier otro momento florecerá en el alma del individuo para no realizar jamás ningún otro acto pecaminoso. Por lo tanto, la modestia puede tocar a una persona antes o después de realizar un acto inmoral. Miremos otro ejemplo. Supongamos que un ser humano está bajo la presión del instinto animal y pierde su pudor y por ende comete un acto abominable.
Después de llevar a cabo este acto desagradable, el fuego de su lujuria o ira desaparecerá y la persona volverá a su naturaleza original. Y es entonces cuando la persona sentirá vergüenza por el acto cometido y podrá, en el caso de haber pecado, llegar al arrepentimiento. Por lo que es cuando, en este caso, que se reconoce que tal individuo todavía tiene pudor, y ese pudor o modestia es el que le impedirá repetir dicha acción contraproducente en el futuro. Por otro lado, también es claro que la modestia está relacionada con acciones y movimientos humanos voluntarios, los cuales se dividen en dos categorías a saber. La primera corresponde a las buenas acciones y la segunda tiene que ver con las acciones abominables y pecados. A partir de esto, diremos que la modestia se plantea en relación con las malas acciones voluntarias del ser humano. La relación entre la modestia y la razón. En las tradiciones o hadices, vemos que la modestia tiene una relación directa con la razón práctica, de modo que quien es más razonable tiene más modestia. La razón práctica reconoce la fealdad y la belleza de los movimientos voluntarios humanos. En otras palabras, aquellas acciones que se llevan a cabo por medio de la voluntad del individuo, para así hacer de todas las acciones humanas más sanas o correctas y no causen daño, y como resultado de ello, evitar el acometimiento de acciones repudiables, ya que debido a ese razonamiento que le lleva a tener más presente la modestia, este individuo entiende de mejor manera lo espurio y repudiable de las malas acciones o pecados. Sobre esto, el príncipe de los creyentes, el imam Ali, la paz sea con él, dijo: la más razonable entre la gente es quien tiene más modestia. El atributo de la modestia es que ayuda al intelecto práctico, llevándole al reconocimiento de la maldad, cuando se está por cometer un acto indebido, por lo que en ese momento el intelecto actúa inmediatamente de acuerdo con su reconocimiento, cohibiendo o alertando a una persona de que el acto que está frente a él para llevarse a cabo es una acción reprochable, y es ahí cuando esa misma razón entra en el campo de la práctica e impide que se cometa el pecado, siendo que ya en el interior de la persona había saltado una alerta que decía: esa acción no es correcta, no la hagas. Un discurso sobre los actos inmorales. En el discurso de los eruditos especializados en el área de la ética, vemos que denominan como acto execrable a una acción que está prohibida desde el punto de vista de la religión, o que es abominable desde el punto de vista de la razón, o incluso es repulsivo desde el punto de vista de la gente, la sociedad o las costumbres en general. En otras palabras, amplían así de esta manera la definición de modestia o haya. Me gustaría señalar en este momento que todas las cosas que la religión considera detestable también lo son desde el punto de vista del intelecto. No obstante, existe un conjunto de acciones que, aunque no están prohibidas según la religión, desde el punto de vista del intelecto, son malas y objetables, aunque no en la medida de las acciones prohibidas. En otras palabras, lo bueno y lo malo tienen niveles. Existe una serie de acciones que son colocadas en el nivel de censurables o deplorables, que la religión propiamente considera como prohibido o pecado. En otras palabras, que no deben bajo ninguna circunstancia llevarse a cabo. Pero existe otra categoría de acciones, las cuales no son del grado de prohibidas o pecado, o haram en árabe, pero siguen siendo aborrecibles, pero que la religión en sí, al no catalogarlas como pecado, no las convierte en prohibidas. Pero a pesar de eso, la religión aún así recomienda en no llevarlas a la práctica, algo que es detestable hacerlo, pero no se peca si se lleva a cabo, como habíamos indicado. Con esto quiero ejemplificar que lo que se entiende como acciones aborrecibles, pero que no están en el campo de lo pecaminoso o prohibido por la religión y su jurisprudencia, desde el punto de vista del intelecto, o aql en árabe, es mejor no llevarlo a cabo, puesto que son acciones que sin duda alguna no son afables, o en otras palabras, siguen teniendo matices de fealdad, pero no pecado como para que la religión las prohíba. Pero el intelecto permite el evitar el acometimiento de incluso este tipo de cosas.
Daré un ejemplo más concreto. Supongamos que alguien roba la propiedad de otra persona, siendo esta acción prohibida por la ley divina. Aquí, la razón y la religión dicen que este acto es reprochable. Pero supongamos ahora que hay una persona que genera sus ingresos trabajando tan solo 2 horas al día. Y justo después de trabajar esas 2 horas y ganar suficiente dinero, se va a divertir, mientras que puede trabajar por más tiempo y ayudar a otros con los ingresos que genere por ese tiempo extra de trabajo. Pero finalmente no lo hace. Ser perezoso o holgazán de la forma que ejemplificamos es considerado como una abominación moral, y la razón dice que si un individuo tiene la capacidad de llevar a cabo más trabajo y puede servir a otros mediante ello, tan solo debe hacerlo y no caer en el mal de la holgazanería. Pero la religión no lo considera pecado o prohibido. Ahora, queremos hablar sobre los males desde el punto de vista de las personas y sus costumbres. Prestemos atención a esta narración del Imam Sayyad, la paz sea con él, que dice: hay 4 cosas, quien las posea, su Islam será perfeccionado, sus pecados serán limpiados y se encontrará con su Señor poderoso y excelso mientras Dios esté complacido con él. Cumplir por el amor a Dios todopoderoso y excelso aquellas promesas las cuales asumió en favor de la gente. Esta virtud se interpreta de la forma en la que una persona hizo algunas promesas a alguien en particular o a un grupo de personas, por lo que entonces deberá de cumplir sus promesas por el amor a Dios, poseer una lengua sincera con la gente, avergonzarse de hacer todo lo que se considera feo o repugnante ante Dios y ante la gente, y por último, tener buena moral y conducta con su familia. Fuente: Bihar al-Anwar, volumen 72, página 93. Respecto a esta narración, haremos hincapié en la segunda característica, la cual habla de avergonzarse por llevar a cabo todo aquello que sea repudiable ante los ojos de Dios y de la gente. Tener hayá o modestia frente a aquellos actos repudiables o pecaminosos, según el criterio de la fe o de las mismas personas piadosas, practicantes o conocidas también como religiosas, hace que una persona se cohíba de llevar a cabo dichas acciones malévolas o repudiables, por lo que hace que se tenga mucho cuidado de no caer en el error, como por ejemplo dejar la oración, la cual es una obligación divina, a pesar de la presión que pueda ejercer la propia alma, la pereza o la gente que puede influir en dejar la oración. Voy a profundizar en el ejemplo. Según la jurisprudencia o reglas legales propias de la fe islámica, la oración en comunidad o congregación requiere de una persona que sea el imam o guía de la oración, la cual pasa al frente de toda la gente reunida para orar en congregación y liderar el rezo, siendo que todos los demás tan solo atienden el rezo según como lo hace el imam o guía, siendo claro que entonces existe una serie de reglamentos para este tipo de rezo en comunidad, impidiendo entonces que sean varias personas las que se presenten al frente de la congregación y se dispongan a sí mismos como imames o guías. Entonces, a pesar de que no es posible que varias personas puedan liderar la oración, tampoco es posible que alguien lo haga por sí solo, sin antes cumplir con ciertas condiciones o características necesarias para ese papel de líder de la oración comunitaria, como por ejemplo, no cometer pecados mayores y no ser insistente en el acometimiento de aquellos pecados menores. Es natural y notorio de que los seres humanos tendamos a cometer pecados, pero ese líder de la oración en comunidad debe tener la característica de no repetir aquellos pecados menores y evitar a toda costa los mayores, así como otros requisitos que no hemos de mencionar en esta sesión. Es así como entonces algunos eruditos de la ley islámica han dicho a forma de criterio o recomendación que es mejor que quien se disponga como imam o guía de la oración del todo evite el pecado, tanto mayor como de los menores, y quien ponga un pie frente a la comunidad para guiar su rezo, no lleve a cabo acciones malas frente a los ojos de la gente, y esta es la mejor forma de tener pudor o modestia adecuados, siendo entonces el tercer tipo de modestia de la que habla la narración anteriormente citada. Presta atención a esta otra narración en la que el imam Ali alayhi salam dice: la raíz de una noble virtud es la modestia y su resultado es la castidad.
Esto quiere decir que una persona no debe llevar a cabo acciones malas o pecaminosas ante los ojos de las personas. En otras palabras, ha de tener hayá o pudor frente al pecado. La modestia, un instinto meramente humano. El ser humano posee una colección de instintos más allá de aquellos básicos naturales que son completamente innatos y los cuales existen también entre los animales. Basándonos en este hecho de la existencia de dichos instintos, tanto en el ser humano como en el resto de animales, debemos de saber que existe uno muy específico que está presente solo en el ser humano, y este es la modestia. El imam Sadiq, la paz de Dios sean con él, le dijo a Mufaddal, su compañero: «Oh Mufaddal, mira el atributo que Dios le ha dado solo a los humanos, y el cual los animales no lo tienen. Un atributo cuya posición es alta y su riqueza es grande, es decir, la modestia. Si no hubiera modestia, la gente no recibiría a sus invitados adecuadamente, no cumpliría sus promesas, no supliría las necesidades de los demás. Además, no buscaría las buenas obras y no evitaría las malas acciones en nada. De modo que muchas tareas obligatorias se hacen también por pudor, y si no existiese el pudor, mucha gente no habría respetado los derechos de sus padres y no serían bondadosos con sus parientes, como tampoco devolvería lo encargado a su dueño y no se abstendría de ninguna mala acción. Ay, ¿no ven acaso cómo Dios ha otorgado al ser humano todas las cualidades y atributos en los que está su honra, salvación y la perfección de sus asuntos? De esta narración, entendemos que la modestia es parte esencial de la naturaleza humana, lo cual significa que Dios ha provisto y puesto este atributo en el ser humano como una de las características distintivas de su esencia humana, por sobre la de los animales. Por lo tanto, si una persona abandona la modestia o el pudor, se acerca a ser un animal y por lo tanto podrá hacer cualquier cosa mala o prohibida. Ten cuidado. En la discusión de los hechos, estamos hablando de las malas acciones que la religión considera pecados y también de aquellas acciones que el intelecto entiende como malas y desagradables, incluso si no se mencionan en la religión y no representan un pecado. Es posible que la religión haya prohibido algo que realmente no hemos entendido, pero es claro que Dios conoce su vileza y para nosotros a través de la religión está claro que este acto es abominable. Sin la ley divina, la razón humana no puede comprender su malignidad, pero no podemos llevar a cabo aquellas acciones que entendemos como malas o prohibidas y decir que no sabíamos que eran perversas. Por lo tanto, debido a que la modestia es una cuestión instintiva para los humanos, la cuestión de la religión no se plantea en ella. Es decir, en el tema del pudor o modestia, no se trata de fe o incredulidad, de decir que si una persona es creyente, tiene pudor y que si es incrédulo, no debe tener pudor. Simplemente esto no es así, puesto que todos los humanos tenemos este instinto de forma innata y está planteada en nuestra propia naturaleza. Por supuesto, hablaremos sobre la relación entre la fe y la modestia, siendo que si alguien es creyente, definitivamente es modesto y no cabe la duda sobre ello. Pero eso no quiere decir que todo el que tiene modestia sea creyente, porque la modestia es una de las características de la humanidad y que está en su propia naturaleza. Por lo tanto, Dios ha puesto la modestia en la esencia humana, desde el punto de vista de la creación, lo cual no tiene nada que ver con que éste sea creyente o no. Déjame contarte una narración del profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con su descendencia purificada, y que dice: «Toda modestia es en sí todo bien, pues éste impide que las personas religiosas y no religiosas hagan cosas desagradables, siendo la modestia la colección de toda cosa bella». Entonces, llegamos a la conclusión de que si vemos a alguien que no tiene pudor y comete un acto repugnante, no es que se haya salido de los límites de la religión, sino más bien que ha salido de los límites de la humanidad. Desde el punto de vista de todo ser humano, un acto desagradable es malo. Los profetas y los imames han dicho esto a lo largo de la historia. ¿Cuál fue una de las últimas palabras del imam al-Hussein en Karbala? El imam al-Hussein alayhi salam dijo: «Ay de vosotros si no tenéis religión, sed libres en este mundo».
¿entiendes lo que significa ser libre? Es decir, no te dejes atrapar por la lujuria y volverte un animal. Solo sé humano, sé modesto. ¿Sabes cuándo el imam al-Hussein, la paz de Dios sean con él, dijo esta frase? La dijo cuando querían atacar a lo que quedaba de su familia en el día de Ashra, en las planicies de Karbala, en donde solo sobrevivían mujeres e infantes, y viendo cómo eran atacadas las tiendas donde se encontraban, el imam, la paz de Dios sean con él, dice: si no tenéis religión, tan solo sé modesto. Ten modestia, pues todo el mundo entiende este significado. Si miras a lo largo de la historia de lo acontecido en Karbala, el planteamiento de la existencia de la modestia o la falta de esta es plena y constante durante este evento, así como lo acontecido en Siria cuando Yazid, la'anatullah alayh, liberó a la familia del imam al-Hussein, la paz de Dios sean con él, que había sido capturada. ¿Acaso fue otra cosa la que hizo que los testigos de lo acontecido frente a la corte de este tirano comprendiesen lo repugnante y despreciable de su acto? Yazid no era una persona religiosa, pero decidió liberar a la familia del profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su descendencia. Todo por miedo a la gente, misma que pensaba que Yazid estaba llevando a cabo un acto indigno, monstruoso, desproporcionado y totalmente repugnante, frente a quienes eran la descendencia purificada del mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa alihi. Relacionando esos contenidos con la lección de hoy, quiero repasar la historia de un monje cristiano que se encontraba en el camino que conducía a Siria y que defendió lo justo frente a un acto malévolo y despreciable. Después del martirio del imam al-Hussein, la paz de Dios sean con él, el ejército de Yazid tomó su cabeza junto con la caravana de cautivos y los llevó de Kufa a Sham, la actual Siria, y en el camino pasó por varias aldeas hasta que finalmente entraron en un lugar, el cual era un sitio de culto, el santuario de un monje cristiano. En medio de la noche, un extraño incidente llamó la atención del monje sobre el ejército de Yazid, el cual tanto las fuentes históricas sunitas como chiitas lo describen así. En medio de la noche el monje vio una luz desde la cabeza sagrada del imam al-Hussein, alayhi salam, que se elevaba hasta el cielo. Entonces el monje se volvió hacia el campamento de Yazid y desde lo alto de su templo dijo: ¿quiénes sois vosotros? Y le respondieron: somos los compañeros de Ibn Ziyad. El monje dijo: ¿de quién es esta cabeza? Y respondieron: esa es la cabeza de Hussein bin Ali ibn Abi Talib, el hijo de Fátima, la hija del profeta de Dios. El monje cristiano dijo: ¿vuestro profeta? Y dijeron: sí. El monje entonces dijo: sois gente mala. Si el Mesías, Jesús hijo de María, la paz sea con él, tuviera un hijo, lo pondríamos sobre nuestros ojos. Entonces el monje dijo: ¿estáis de acuerdo en hacer algo? Y dijeron: ¿hacer qué? Por lo que el monje dijo: tengo 10.000 dinares, tomadlos y dadme la cabeza a cambio solo por esta noche, y os la devolveré por la mañana cuando os vayáis. Por lo que ellos dijeron: no hay daño en ello para nosotros, y le dieron la cabeza. Fue así como el monje les dio el dinero acordado y tomó la cabeza bendita del imam al-Hussein alayhi salam, la lavó y la ungió con bálsamos perfumados y la puso frente a él y lloró toda la noche. Entonces este monje piadoso levantó la cabeza y dijo: Señor, por Jesús, dile a esta cabeza que me hable. Fue entonces como la cabeza del Señor de los mártires, el imam al-Hussein, la paz de Dios sean con él, comenzó a hablar y dijo: oh monje, ¿qué quieres? Y él dijo: ¿quién eres? Y él dijo: soy el hijo de Muhammad al-Mustafa e hijo de Ali al-Murtada. Soy hijo de Fátima de Zahra y la víctima de Karbala. Estoy oprimido y sediento. Y se quedó en silencio. Es así como entonces llegó la mañana y el momento de la separación del monje y la cabeza bendita del imam al-Hussein alayhi salam. Fue un momento muy difícil y doloroso para aquel monje cristiano, por lo que este buen hombre se dirigió al imam y le dijo: oh cabeza, no tengo autoridad excepto sobre mí mismo. Soy incapaz de hacer nada por ti y no dejar que te lleven. El monje acercó su rostro al del imam, la paz sea con él, y dijo:
no quitaré mi rostro de tu rostro hasta que digas, soy tu intercesor en el día de la resurrección. A lo cual la cabeza habló y dijo, acepta la religión de mi antepasado, el profeta Muhammad. Y el monje dijo, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Testifico que no hay más Dios que Allah, y testifico que Muhammad es el profeta de Dios. Entonces, el imam al-Hussein alayhi salam accedió a interceder por él en el día del juicio. Luego, el monje dejó el deir, o monasterio que habitaba, y a las creencias en las que estaba, y se convirtió en sirviente del Ahlul Bayt, la paz sea con ellos. Así es la naturaleza. Es un rasgo humano el del haya, o pudor, y quedó demostrado en el actuar del monje cuando inquirió a los del ejército de Yazid y lo que hacían con la gente de la casa del profeta del Islam, sallallahu alayhi wa alihi. Para ese instante, el monje que no era musulmán entendió que ellos habían dejado el valle de la humanidad y se habían vuelto más salvajes que los animales. En la asamblea de Yazid, cuando trajeron a los prisioneros de Karbala, un cristiano objetó a Yazid diciéndole, ¿qué habéis hecho con la familia del profeta Muhammad? Cuando Yazid estuvo bajo toda la presión de la gente que veía florecer el pudor de su esencia humana, fue que por temor a sus reacciones devolvió a la familia del profeta a Medina. Así que tener modestia evita que una persona vaya al mal, sea una persona creyente o no creyente. Hemos llegado al final de esta lección. No me quiero despedir sin antes agradecer tu fidelidad a nuestros cursos. Recuerda invitar a todos aquellos que puedan beneficiarse de los contenidos de este canal de Fátima TV. No dejes de darle like y dejar tus comentarios. Y ruego a Dios Todopoderoso lo mejor de esta y la otra vida para ti y tus seres queridos. Hasta pronto.